tenemos una clase muy interesante y muy importante a mi entender, donde de alguna forma vamos a presentar una visión ética del liderazgo que vamos a profundizar la clase que viene con cuestiones más bien prácticas, ¿no? De alguna forma hoy sentaríamos las bases éticas para poder concebir al liderazgo, y la clase que viene, el miércoles próximo, trabajaremos sobre algunas herramientas más bien prácticas para poder ejercerlo, ¿no? Para eso tenemos un invitado muy especial, doctor en filosofía, especialista en ética, el doctor Mauro Galeana, con un vasto recorrido académico, quien nos va a traer algunas aristas, algunas líneas para trabajar la ética en el deporte. Y la segunda parte de esta clase vamos a tener una invitada, no del Barrio Nuevo. De alguna forma, en un conversatorio con ella, vamos a ver de qué forma podríamos los conceptos teóricos vistos en el campo de juego, ¿no? Como verán, son temas muy importantes, muy trascendentes, y esperamos nuevamente la participación de todos ustedes. Recuerden un poco la dinámica, las intenciones que puedan ir dando, sus puntos de vista, sus opiniones, su experiencia, para que todos podamos hacer un aprendizaje colaborativo. Antes de comenzar, algunos avisos importantes en vistas a lo que estuvimos haciendo. En primer lugar, decidimos extender una semana de la evaluación del módulo número 1. Aquellos que no han podido completarlo, tienen una semana más para poder hacerlo, ¿sí? Punto número 1 importante, igualmente esto les va a llegar luego por mail, prolijito, para que lo puedan tener ahí súper presente. Otra cosa muy importante, si en el examen que hiciste no te fue del todo bien o no superaste la nota mínima para poder aprobar, una vez finalizado el curso, tenés la oportunidad de volver a hacerlo. Así que quédate re tranquilo, que tenés la oportunidad, una vez finalizado el curso, de volver a hacer el examen si es que no te fue bien. Por otro lado, va a ser importante destacar que para este módulo específicamente de ética de liderazgo, tenemos una actividad práctica optativa, que es un foro a partir de un caso que vamos a presentar. Ese foro tiene un día específico, que es el martes 16 de agosto. El martes 16 de agosto va a estar abierto el foro para que ustedes puedan participar activamente a través de un caso práctico a la luz del conocimiento teórico que pudimos vislumbrar de la clase de Mauro. Por último, les recuerdo simplemente a modo de recordatorio, vaya la redundancia, que el próximo miércoles 17 de agosto tenemos nuestra tercera clase sobre liderazgo e inteligencia emocional. Entonces, como verán, hay una secuencia, ¿no? Hay un orden lógico en lo que vamos viendo. Primero, la clase pasada presentamos esa especie de características sociológicas del deporte, donde estuvimos comentando este paradigma del no pain, no gain, para trabajar hacia un paradigma del disfrute, que tenía que ver con el contacto interior, con el sentido, con la persona. Y hoy vamos a ir un pasito más. Nos vamos a meter en una vertiente ética del liderazgo, entendiendo que todos tenemos la potencialidad de poder liderar desde el propósito del sentido vital, y la semana que viene ya nos introducimos directamente en herramientas prácticas del liderazgo y la inteligencia emocional, ¿sí? Eso es un poquito entonces todo el combo de lo que estamos viendo, así que bueno, cualquier duda o consulta lo vamos viendo por aquí. Bien, sin más preámbulos, Mauro, primero te agradezco la gentileza de poder estar aquí con nosotros todo tu bagaje y tu expertise. Y te presento nuevamente, Mauro Galeana, doctor en filosofía, especialista en ética, con un recorrido extenso por el mundo académico, hoy trabajando en la Universidad ITBA y un profesor destacado de las diplomaturas de la Universidad Austral que están vinculadas al deporte. Mauro, mil gracias por estar. Gracias, Sebas. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para mí es un placer participar de esta jornada. La verdad que disfruto mucho conversando estos temas con la audiencia. Trato siempre de que sean clases participativas. Sebas me conocía, me decía, mira que van a ser muchos y va a ser por Zoom, así que va a ser difícil. La verdad que me siento más cómodo en un ambiente en el que se pueda intercambiar opiniones, porque este tema da para eso, da mucho para eso, y la verdad que veo a través de las pantallas muchas caras de sabios, así que seguramente podrían aportar mucho a este tema que vamos a tratar. No sé, Sebas, cómo es, si hay alguna instancia para que vayan haciendo preguntas, si lo hacen a través del moderador o si no hay. Sí, a medida que hay alguna pregunta,
yo te la voy trayendo y te la voy leyendo, lo vamos despejando de esa forma. Así que no te voy a ir interrumpiendo, quédate tranquilo. Perfecto. Bueno, yo siempre trato de que sea un ping-pong, así que ahora voy a tratar de evitar eso, sino que, bueno, tratar de hacer algo más expositivo debido a la gran cantidad de participantes. Y cualquier duda que tengan lo expresan ahí a través del foro y lo conversamos. Bien, a ver si les puedo compartir. Entonces, me parece que es esto. Ahí están viendo el escritorio. Fantástico, Mauro. ¿Se ve, qué se ve ahí? Una jugadora de hockey. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, bien, el tema al cual me invitó Sebastián a participar hoy es ética del liderazgo, forjar una cultura del encuentro. Eso es lo que están viendo en pantalla, ¿no? Cuando hablamos siempre de ética del deporte, es fácil asociarlo a comportamientos, a buenos comportamientos, a comportamientos altruistas en el deporte, contraponiéndolo con casos de corrupción en el deporte. Acá tenemos un caso que fue notorio en las Olimpiadas de 2016 entre dos atletas, una neozelandesa y una de Estados Unidos, que se tropezaron en la carrera. Las dos, bueno, primero se cayó una, después la siguiente se da vuelta para levantarla y se cae ella también. No calificaron deportivamente, pero el comité decidió calificarlas a la siguiente etapa por el acto que habían tenido en esa competencia. Finalmente una de las dos no pudo competir porque terminó fuertemente lesionada, pero bueno, quedó como un acto, digamos, ético muy positivo y ejemplificador en el deporte. Cuando hablamos de ética y hablamos de estos valores, inmediatamente quizá nos vamos hacia estos ejemplos, quedándonos con un aura sentimentalista que está buena, que es muy positiva, que es muy ejemplificadora, pero me parece que estaría bueno profundizar un poco más en estas acciones para tener esas ideas que ya todos quizá compartimos, dedicarlos un momento a pensarlas, a sopesarlas, a compartirlas, a discutirlas, para que quizá esas ideas que ya son nuestras, que ya son propias, estén mejor ancladas y podamos expresarlas y comunicarlas mejor a través de un trabajo de entrenadores, por ejemplo, ¿no? Les decía, están viendo ahí la pantalla, ¿no? De las 4 fotos estas. Ok, bien, entonces les decía que así como es fácil encontrar casos positivos y éticamente buenos en el deporte, también a menudo nos encontramos con casos que son lamentables de corrupción en el deporte y de falta de ética. Acá les traigo a colación 4 casos que ustedes seguramente conocen muy bien, uno en el ambiente de la FIFA, otro en el fútbol argentino, que no es el único, es el que tenemos a menudo casos de estos. Después en el tenis también, y un caso que fue muy resonante mundialmente fue el del Comité Olímpico Ruso, que incluso descalificaron a los deportistas y después al comité, incluso Rusia no pudo usar, no pudo haber atletas representando a Rusia en las últimas Olimpiadas. Sí, me parece que participaban como atletas independientes por los casos de corrupción que había habido en el deporte, ¿no? Es importante tocar, me parece, la ética en el ámbito deportivo, pero uno puede decir también, bueno, ¿qué sentido tiene hablar de ética en el hockey? ¿No? Yo, si estuviera en una clase así más presencial y normal, le preguntaría, ¿no?, a alguno de los que esté en el curso, que es justamente esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de ética en el hockey para empezar un diálogo, una conversación? Para preguntarnos primero qué importancia o qué sentido tiene hablar de la ética en el hockey, lo primero es definir qué es ética, ¿no? O sea, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ética. De ética podemos hablar de este concepto abordándolo de distintas definiciones, de distintos conceptos. Yo suelo simplificarlo en este tipo de reuniones y decir que es una disciplina que estudia los actos humanos según sean buenos o malos en orden a mi felicidad. Podemos hacer una definición más científica, una definición más de café, pero me parece que esta es una intermedia cuando decimos que estudia los actos según sean buenos o malos
en orden al fin último del hombre, que es la felicidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, qué definición tan, no sé, tan, si se quiere, tan fácil, ¿no? Tan de calle, ¿no? Decir que la ética estudia los actos buenos o malos. La verdad que al hablar de actos buenos y malos, estamos hablando de de una dimensión que está presente en toda nuestra vida, en todo nuestro día y en la vida de todos, implícitamente y explícitamente. Siempre estamos pensando, me parece, en esta bipolaridad, si se quiere, entre bien y mal. Cada vez que actuamos, cada vez que tomamos una decisión, estamos moviéndonos entre estos dos conceptos, entre estas dos realidades de bien y de mal. Em, apenas abrimos los ojos, estamos ya considerando si es bueno levantarme horario o no. Nos levantamos y estamos pensando si es bueno, no sé, comerme una segunda tostada o no. Si es bueno salir a tiempo o no para tomar el colectivo o para ir al trabajo. Si es bueno contestar el mensaje o no que nos escribió un compañero de trabajo, un amigo, un pariente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos pensando en esta realidad entre bien y mal, ¿no? Entre esta realidad bipolar de bien y mal. Después es otra discusión, que algo la tocaremos más adelante, pensar si esa realidad es natural, si es cultural, si es artificial, si es impuesta, etcétera, ¿no? Pero me parece que como primer tema de discusión o primer tema que nos conviene por ahí dejar sentados, que es evidente, ¿no? Que nos movemos en una dimensión entre estos dos conceptos de bien y de mal todo el tiempo. A veces lo tenemos presente en la mente y en el corazón, otras veces no. Otras veces nos movemos y está como un paisaje, como un panorama de fondo, esta decisión entre bien y mal. Siempre que estamos decidiendo, siempre que estamos eligiendo un camino, de alguna manera estamos optando entre esto, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Em, Bien, de hecho, Aristóteles decía que la ética es como, él la comparaba como un arquero, en el que el arquero en esta disciplina estaba disparando hacia un blanco, y cuando la flecha daba en el blanco, era una acción buena; cuando la flecha se apartaba del blanco, se apartaba del camino, era una acción mala, ¿no? Supongamos que el blanco sea la felicidad, sea ese fin que persigue el hombre, hacia el cual tiende, y, bueno, nosotros somos el arquero, las acciones son la flecha, ¿no? O el disparar la flecha. Cada vez que disparamos la flecha y acertamos el blanco, son acciones buenas porque esa acción se dirige hacia la felicidad. Y cada vez que disparamos la flecha y la flecha se aparta del blanco, eh, es considerada una acción mala porque se aparta del fin, se aparta del centro, se aparta del foco, del sentido de nuestra vida, que sería la búsqueda de la felicidad. Aristóteles decía que todos tendemos a la felicidad y que todo lo que se mueve por un fin, y que si no hubiera un fin en la vida de las personas no se moverían, ¿no? Todo lo que se mueve en el mundo, no solo las personas, se mueven por un fin, y mucho más las personas. Ese fin en las personas, si la vemos desde el punto de vista filosófico, psicológico, es lo que llamamos felicidad. De hecho, cuando una persona está desganada o le falta el sentido, faltarle sentido es quizá está pensando por una enfermedad o momentáneamente por algo ocurrido en su vida, por algunas circunstancias, que esa felicidad ya no existe o que no la puede alcanzar. Por eso se queda tendido en la cama, sentado, y es muy difícil moverla. ¿Por qué? Porque ha perdido el sentido, el fin, la finalidad. A ustedes les pasará como entrenadores que lo saben mejor que yo, que la mejor manera de que los jugadores se entrenen, se muevan y que se entrenen y rindan en el entrenamiento o en el partido, es motivarlos. Y motivarlos es plantearle un fin, plantearles un sentido, ya sea una mejora en el rendimiento personal, ya sea una mejora como equipo en el campeonato, si es que están como para luchar por el campeonato también, un ascenso, etcétera, ¿no? O sea, la mejor manera de hacer que alguien se mueva es motivándolo, es plantearle un fin, una finalidad, es de alguna manera hacerlo ver el blanco, ¿no? No hacerlo ver el arco, no hacerlo ver la flecha, no hacerlo ver la mano, no hacerlo verse a él mismo, sino hacerlo ver el blanco, y que se enfoque en el centro y que dispare bien, ¿no? Eso es un poco lo que decía, la comparación que ponía Aristóteles en cuando una persona busca la felicidad, es como un arquero que dispara al blanco, y cuando acierta está realizando actos buenos,
y cuando no acierta, actos malos, ¿no? Siempre que hablamos de ética y siempre que hablamos de felicidad, estamos hablando de actos humanos, que son actos conscientes y queridos, ¿no? Son actos en los que uno sabe lo que está haciendo y actos en los que uno quiere hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a veces uno no puede hacer un juicio ético sobre un niño en el que no sabe lo que está haciendo y no quiere hacerlo, ¿no? O sobre un loco, una persona que podemos decirle loco así superficialmente, o sobre una persona que está dormida, ¿no? Y que sueña y dice algo, ¿no? Entre dientes, pero está dormida, no quiere decir lo que está diciendo y no es consciente de lo que está diciendo. Por eso no podemos decir que esa persona está actuando bien o mal. Cuando una persona, por ejemplo, está bajo los efectos del alcohol y se dice que perdió la conciencia, tampoco podemos hacer un juicio ético en ese momento en el que la persona perdió la conciencia porque no sabe lo que está haciendo o diciendo y tampoco quizá quiere hacerlo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en un partido a una persona le arrebata la pasión, ¿no? Le hacen una falta y esa falta le hace perder la cabeza y después tiene una reacción quizá desproporcionada, ese momento en el que está arrebatado por la pasión quizá no sea un momento, habría que analizarlo bien, pero quizá no sea un momento en el cual nosotros podemos hacer un juicio ético porque quizá esa persona no es dueña de sus actos. Sí, por supuesto, tenemos que preparar a la persona y prepararnos a nosotros para lo que sucede antes y después y en la medida de lo posible durante. Pero siempre que hablamos de ética, tiene que haber un acto en el que la persona sea consciente, o sea, sepa lo que está haciendo y quiera hacer lo que conoce, ¿no? O sea, tiene que haber una participación de la inteligencia y de la voluntad. Cuando disminuye el conocimiento de lo que estamos haciendo y cuando disminuye la voluntariedad, también disminuye la moralidad del acto. Esa moralidad del acto se puede difuminar, incluso se puede usar eso como argumento de defensa o de mayor culpabilidad en un juicio, ¿no? Hacia una persona, la mayor o menor voluntariedad y conciencia de un acto. Pero bueno, estamos hablando de un ámbito ético que es en gran parte distinto, ¿no? A lo legal. Cuando una persona actúa y decide en conciencia y quiere hacer lo que está haciendo, ahí sí lo ilumina la ética, ahí sí la ética puede hablar, puede decir algo. Si no hay actos de ese estilo, la ética no puede decir nada, la ética está silenciada, ¿no? Le faltan herramientas para hablar de la acción humana, ¿no? Entonces, fíjense, para mí esto es muy importante, cuando lo que dice Aristóteles, que cuando una persona tiende a la felicidad y dispara y da en el blanco, está haciendo acciones buenas y cuando no, acciones malas, es muy interesante porque, porque estamos viendo de esa manera la ética como algo propio. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de virtudes, cuando hablamos de acciones buenas y malas, estamos hablando de algo propio, de algo mío, de algo que me conviene y no de una imposición que me viene de afuera. Para mí esto es una distinción que, valga la redundancia, divide aguas, ¿no? Que es de alguna manera un punto de partida para considerar la ética. La ética es algo que me conviene a mí, algo personal, algo que proviene de mi chip, de mi naturaleza, algo que de alguna manera está escrito en mi ADN o algo que me viene de afuera, ya sea por una educación familiar, cultural, social, religiosa, etcétera, ¿no? Puede ser, una cosa no quita la otra, ¿no? Si yo considero la ética como algo natural, como algo que ya me viene en el chip de nacimiento, además puede ser que la cultura, la sociedad, la religión, mis padres, etcétera, me ayuden a leer ese chip, eso que me viene naturalmente, me ayuden a interpretarme y me ayuden a actuar bien, ¿no? Una cosa no implica la otra. Ahora, lo que sí es definitivo es cuando yo reemplazo, por ejemplo, cuando digo que esto no es un producto de la naturaleza humana, que no está escrito en la persona, sino que me viene de afuera, entonces la ética sería algo artificial y se crearía una tensión, ¿no? Entre el actuar bien y lo que realmente soy, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces actuar bien cuesta. Actuar bien cuesta y, y no siempre me sale actuar bien, ¿no? No siempre es cuando, así que estoy pensando todo el tiempo entre el bien y el mal, no siempre hago el bien que me gustaría hacer o el bien que sé que tengo que hacer, ¿no? Y a veces hago el mal que no quiero y a veces no hago el bien que quiero. Entonces, si esto me viene de afuera, se termina generando una tensión que termina explotando en algún momento. Termina explotando en un ámbito privado, termina explotando cuando no me ven, ¿no? Termina explotando en un ámbito paralelo a mi vida familiar, social, deportiva, profesional, cultural, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese ámbito no me ven, no me están controlando, no me están exigiendo,
en ese ámbito no tengo que responder como tengo que responder en otros. En cambio, si yo considero la ética como algo mío, como mi camino hacia mi propia felicidad, en el fondo una persona que actúa mal es un tonto. Es una persona que quiere ir a Mar del Plata y toma la ruta 9 y se va para el, no sé, se va para el norte, ¿no? Si está en Buenos Aires, ¿no? Es una persona que queriendo ir hacia un destino toma la ruta contraria, ¿no? La dirección contraria. Esa sería la persona que obra mal y que considera que la ética, que la felicidad es algo mío, es algo propio, que la ética es un camino de autorrealización, un camino de plenitud, un camino de felicidad, y por lo tanto, si actúo mal, me estoy haciendo daño a mí mismo, me estoy autodestruyendo, ¿no? El que actúa mal ya entonces dejaría de ser un vivo, dejaría de ser la persona que se aparta del comportamiento social, porque puede escapar si nadie lo ve, y obtiene ventajas de esa manera. Entonces acá sería contrario, ¿no? Una persona que actúa de esa manera no obtiene ventajas, obtiene desventajas, y la principal desventaja, que es la peor, es la autodestructiva, en la que una persona se hace daño a sí misma. Entonces, de hecho, ética viene del griego ethos, que tiene varios significados, y uno de ellos es costumbre, que es de alguna manera es una repetición de actos. La ética no es simplemente un acto aislado que sucede en la vida de una persona, sino un acto que de alguna manera va haciendo callo, un acto que va haciendo que el hombre actúe naturalmente de esa manera, ¿no? Cuando un entrenador o una persona se va acostumbrando a resolver de una manera justa, ¿no? Hace una repetición de actos justo, podemos decir que es una persona justa. Podemos decir que es una persona, cuando llega, no sé, puntualmente siempre al entrenamiento o al trabajo, podemos decir que es una persona puntual, no que es un acto puntual aislado, sino que es una persona puntual, ¿no? La ética no es algo que se tiene, sino algo que se es, ¿no? Algo que me va haciendo a mí esencialmente. No es algo que se agrega, sino que es algo que se confunde conmigo mismo, ¿no? Uno cuando tiene café con leche dice, bueno, ¿dónde está el café? ¿Dónde está la leche? Está en toda la bebida. Por eso yo no puedo separar mi persona, mi ser, de la ética, de los actos éticos. Entonces, ya el origen de la palabra nos dice mucho, que sea una costumbre no significa que sea un acto aislado, sino que es una repetición de actos, es de alguna manera acostumbrarme a actuar de una manera determinada, ¿no? También ethos, escrito de otra manera, tiene otro origen que es como casa, hogar, ¿no? En griego también, ¿no? Después, con eso, cuando se traduce al latín, se traduce como mos moris y se puede hablar de moral como sinónimo de ética también, ¿no? Entonces, si a mí se me sale la palabra moral, lo estoy tomando como sinónimo de ética en este caso, ¿no? Que no todos los autores lo toman como sinónimo, pero en este caso sí. La moral y ética los considero como sinónimos. Decía que otro origen de la palabra podría ser hablar de casa o de hogar, y esto también es muy elocuente, por lo que decíamos recién, porque estoy considerando a la ética como mi propia casa, mi propio hogar, y no una casa a la que voy a vivir porque me obliga mi familia, mis padres, la sociedad, mi entrenador, mi cultura, mi sociedad, mi tiempo, sino que es una casa propia que descubro y que digo, bueno, me conviene vivir en esta casa, me siento cómodo, me siento seguro, y es la casa donde tengo que vivir, ¿no? Y por eso tengo que conocerla, vivirla, eh, mantenerla limpia, de alguna manera, ¿no? Entonces, ya por el origen de la palabra tenemos estas dos pistas, ¿no? Por un lado, que la ética es repetición de actos, y por otro lado, que la ética es algo propio, algo mío, ¿no? No todos, obviamente, consideran la ética de esta manera, y seguramente algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero bueno, esta es de alguna manera una concepción de la ética con ayuda aristotélica, ¿no? Que estamos considerando. Entonces, decíamos recién que si uno se hace el vivo de alguna manera y obra mal, saltearse las reglas para conseguir un atajo y pensando que hace un bien, en definitiva, si lo que se está saltando es el bien ético, una norma ética, se está haciendo daño a sí mismo, ¿no? Puede ser que se esté saltando una norma social que no tiene mucha importancia y bueno, tanto daño no se hace, ¿no? Tanto daño no se hace. Pero sí, si esa norma es realmente ética, sí se está haciendo daño a sí mismo, ¿no? Se está autodestruyendo. Por eso decía Sócrates, por ejemplo,
de alguna manera contemporáneo a Aristóteles, que una persona que obraba mal era un tonto, en primer lugar. No solo malo porque lo quería, porque quiere hacer el mal, sino malo porque no se da cuenta de lo que está haciendo, porque en el fondo no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo, porque si no, no obraría de esa manera. Quizás se quedó un poco corto Sócrates, porque a veces nosotros cuando vemos que una persona obra mal, y a veces vemos que obra con saña y que quiere hacerlo, ¿no? No siempre no se da cuenta, no siempre es un tonto, pero en el nacimiento de estos actos muchas veces hay ignorancia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar, bueno, yo qué considero como fin para mi vida, qué quiero para mi vida, ¿no? ¿Qué elijo para mi vida? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser y cómo quiero aparecer ante los demás? ¿No? ¿Dónde está mi felicidad y cómo hago para conseguirla? Y por lo tanto, ya si tengo un rol educador o un rol de entrenador, ¿dónde pongo la felicidad además y cómo hago para ayudarlos a que la consigan? Considerando que son personas libres y que cada uno tiene que elegir lo que quiera hacer, porque de otra manera no lo va a buscar con empeño, con voluntariedad, no lo va a buscar seriamente. Si solamente sigue lo que los demás le dicen, ese seguimiento es tibio de alguna manera, si es que lo sigue, ¿no? Si en el mejor de los casos sería tibio, para que alguien pueda seguir algo, lo tenemos, me parece, experimentado en carne propia. Para que alguien siga algo con fuerza, con empeño, con determinación, con pasión, tiene que ser algo conocido y querido por uno mismo y decidido y elegido por uno mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá vemos, usted lo sabe mejor que yo, que la manera de hacer que alguien quiera no es imponer, sino hacer que descubra, que elija, que quiera, ¿no? Y en el arte del educador, del entrenador, está en motivar, en pintarles de una manera atractiva el fin y pintarles de una manera atractiva el camino, porque a veces el camino no es lo más fácil cuando nos planteamos un fin. Y en el deporte, sobre todo, ese camino es arduo, ¿no? Es trabajoso, es exigente. A veces sufrimos y a veces pensamos que nos hace un daño el camino, ¿no? Em, pero por eso también depende del arte del entrenador, de alguna manera motivar cuando el camino se torna un poco oscuro, se torna un poco difícil, exigente. em, y a veces uno pierde también la visión de lo que está buscando realmente, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta, ¿no? De qué tengo que estar yo, por qué tengo que estar hablando de ética cuando mi ámbito es el hockey. ¿Qué tiene que ver la ética con el hockey? Me parece que de alguna manera ya respondimos con lo que venimos diciendo, pero, por ejemplo, que decimos que estamos en un espacio limitado, que tenemos un tiempo limitado, con gente de un lado y con gente del otro, ¿no? Con gente que me acompaña y con gente que me enfrenta. Que hay gente que entra y que sale. En eso, imagínense lo que les estoy describiendo, ¿no? Que en ese campo, en ese tiempo limitado, con gente de un lado, con gente del otro, con gente que entra y que sale, em, tengo la posibilidad de ganar, de empatar, de perder, ¿no? Hay un momento para correr, un momento para descansar, ¿no? Hay momentos para sentarme y pensar cómo tengo que seguir, que hay alguien que da órdenes, que hay alguien que aconseja y otros que siguen esas órdenes, esos consejos. Uno podría decir que estamos describiendo, por ejemplo, un partido de hockey, ¿no? El juego del hockey o cualquier otro deporte, ¿no? Con esta descripción, con estos elementos que acabamos de nombrar. Por eso yo creo que esos mismos elementos son aplicables a la vida, ¿no? Un campo limitado, un espacio limitado, con gente que me acompaña, que está a mi lado, y a veces gente que pienso que está del otro, gente que me enfrenta. Hay momentos para descansar, otros momentos para trabajar o para moverse. Siempre hay alguien que me da consejos o que manda o que ordena y otros que obedecen. Em, Tengo que seguir de alguna manera un orden, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, eh, el deporte, el juego es vida, es parte de la vida, ¿no? Y una parte muy importante porque de alguna manera es como un comprimido de la vida y un comprimido lúdico de la vida. Para mí, personalmente, es un ámbito espectacular, una cátedra de vida, es un laboratorio de vida el deporte, porque puedo comprimir, o puedo no, están ahí comprimidos los elementos esenciales de la vida, ¿no? El éxito, el fracaso, la exigencia, el descanso, el compañerismo, la competencia, el sufrimiento. Muchos de los sentimientos que podemos experimentar en la vida los experimentamos en el deporte, ¿no?
Por eso, siendo un gran laboratorio y una cátedra de vida, también es un gran laboratorio para la ética, ¿no? Y si de alguna manera la ética tiene que ver con la felicidad del hombre, no creo que haya disciplina más importante que la ética, porque de la ética depende que sea feliz o no. O sea, de que yo aprenda a elegir bien y a decidir bien, depende que sea feliz o que no lo sea, ¿no? Depende que sea una persona plena, realizada, una persona contenta de alguna manera con lo que hace en su vida o no, ¿no? Por eso la ética no es, de alguna manera, una ciencia que da igual que la viva o no, que la tenga o no. La ética o actuar bien no da igual que actúe bien o que no actúe, porque eso me define, ¿no? O me acerca o me aleja a la felicidad según la definición que estamos dando, ¿no? Em, entonces, si el deporte y por ejemplo, el hockey es un símbolo, un resumen, un laboratorio de la vida, es un laboratorio para la ética también, ¿no? Para aprender yo personalmente a elegir, a decidir bien, a ir haciéndome, a ir realizándome, a ser una persona más plena, y también para enseñar a los demás a ser personas cada vez más plenas, a que se autodesarrollen, a que alcancen su plenitud, a que sean personas contentas y alegres con lo que hacen, ¿no? Por más que tengan que sufrir, por más que sufran derrotas. Y ya también acá nos está dando, me parece, un elemento importante estas consideraciones que estamos haciendo de la ética, del bien, el mal, etcétera, porque en definitiva el único fracaso que puedo considerar como realmente fracaso, fracaso con mayúscula, es no ser feliz, es no alcanzar el objetivo que planteé en mi vida o que la vida me plantea, que es ser feliz, ¿no? Porque de alguna manera uno puede decir, che, yo hoy me levanto y decidí no ser feliz, porque esto de buscar la felicidad, no sé, es muy complejo, todos los días lo mismo, no se termina nunca, no sé si la voy a conseguir o no, veo que algunos no la consiguen, ya lo he intentado varias veces y no lo he logrado. ¿Sabes qué? Voy a decidir dejar de perseguir la felicidad. Ojalá, ojalá no, digo, es imposible hacerlo, ¿no? Que queramos o no, está ahí adentro. ¿Cómo y dónde? ¿Quién? No sé, pero está ahí, ¿no? Uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Lo dejo en suspenso. Esto lo dejo en suspenso y de alguna manera me parece que hay personas que intentan ese suspenso, alienándose a veces con sustancias o con situaciones, con el trabajo, con lo que sea, ¿no? Intentan alienarse, de alguna manera enajenarse de esa tendencia a la felicidad natural que tenemos, pero no podemos hacerlo, ¿no? Está siempre presente. Entonces, ¿qué hago yo con lo que me plantea la vida, ¿no? Entonces, el único verdadero fracaso, como decías, es no ser feliz. Ganar o no ganar ya es relativo, ya pasa a un segundo plano. Y a veces tienen experiencia que un fracaso deportivo me pueda acercar quizá más a la felicidad que un éxito. Ya lo veremos más adelante que de alguna manera cuando yo tengo una mirada ética del deporte o de la vida, de cualquier ámbito, en este caso del deporte, eh, un fracaso, una lesión, un contratiempo me puede acercar más, si se quiere, a la felicidad. Depende yo qué haga yo con eso, ¿no? Em, Porque puede hacer que yo mejore en la práctica de algunas virtudes, que adquiera algunos valores que de otra manera quizá no los adquiriría, etcétera, 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 ¿no? En la exigencia, en el trabajo arduo, en la que las cosas me cuestan, en la que no consigo ganar, en la que me supera un compañero o me supera el contrincante, en la que no entiendo a un compañero, al entrenador o al adversario, hago esfuerzo y no trato y no termino de entenderlo, de descifrarlo, de interpretarlo. No logro comunicarme bien con mis pares, con el equipo, eh, son todas quizá momentos arduos, momentos difíciles que son en sí mismos, son indiferentes. Depende qué haga yo con ellos, es si me acercan o me alejan de mi propia realización, de mi propio ser personal, de mi propio crecer como persona y acercarme a un ser pleno, a un ser feliz, como decían los clásicos, ¿no? Entonces, me parece que nosotros o ustedes están ocupando de alguna manera una cátedra de vida, una cátedra de ética, y que no es simplemente un juego, no es simplemente desarrollar una destreza física o divertirse un momento, lo saben mejor que yo, sino que es una cátedra como quizás no hay en otro momento de la vida, ¿no? En un momento, en un ámbito en el que yo pueda enseñar lúdicamente, en el que una persona pueda aprender y disfrutar de lo que está aprendiendo, no solo para después ponerlo en práctica al día siguiente, el fin de semana o durante el campeonato, sino después durante la vida, que quizás sea lo más importante, ¿no?
Entonces, ya cuando uno plantea que el verdadero fracaso es no ser feliz y el verdadero éxito es alcanzar la plenitud personal y ser feliz, todo lo demás es relativo y depende de mí cómo use yo todo lo demás para acercarme a ese fin que estoy buscando, ¿no? Y todo lo puedo conducir hacia ese fin, todo, cualquier situación de la vida, cualquier situación del entrenamiento, cualquier situación del juego, lo puedo usar a mi favor, lo puedo usar a mi fin, ¿no? Y es más, lo tengo que usar. Y sobre todo si tengo una responsabilidad en un grupo, en un club, en un equipo, cualquier situación que le pueda suceder a ese club, a ese equipo, a ese grupo humano, lo tengo que usar para que ese grupo de alguna manera alcance el fin, no el fin simplemente del juego, del campeonato, sino el fin personal, ¿no? De cada uno. Por eso, de alguna manera, una persona que educa, que dirige, que entrena, es un artista, ¿no? Porque tiene que hacer en cada momento, conducir lo que sucede o lo que hacen mi equipo, lo que hace el rival, para que de ahí sacar un éxito con mayúsculas, si se quiere, ¿no? Un éxito personal. Bien, avanzando un poco más en lo que veníamos diciendo de la ética, estas nociones de bien y de mal están presentes en todos los ámbitos. De hecho, bueno, hay un experimento que en este momento no lo abrí en la web, que se llama Moral Machine, que es del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que para tener una idea, una conciencia de que estamos todo el tiempo moviéndonos entre estas nociones de bien y de mal, y que las nociones de bien y mal son importantes. Este experimento, de alguna manera, recoge la opinión de las personas que participan libremente de este experimento en la página web que se llama Moral Machine, para obtener información de cómo programar vehículos autónomos. Porque un vehículo tiene que decidir cuando está en la calle, por ejemplo, si sigue adelante, si no sigue adelante, si dobla, si no dobla, cuando enfrente tiene una persona que está cruzando indebidamente, ¿no? No tiene la luz que lo habilita a cruzar la calle, sin embargo se larga a cruzar la calle. ¿Qué hago? ¿Freno? ¿No? ¿No freno? O sea, de alguna manera estamos introduciendo en la programación de ese vehículo las nociones de bien y de mal. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Es muy interesante, ¿no? Cuando se trata de vehículos autónomos, cómo se están programando. O sea, qué decisión toman en momentos críticos sobre todo. Bueno, y después acá hay esto se lo voy a pasar porque es un momento para pensar esta noción de bien y de mal de una manera más jocosa. Bueno, lo paso por alto. No sé si si hay alguna consulta hasta este momento, Manu o Sebas, no sé quién está moderando, si no sigo adelante. Ahí estoy, Mauro. Por ahora no, ninguna consulta. Así que Bueno, estamos buenísimo. cualquier consulta que puedan hacer. Bárbaro. Bueno, hasta acá un poco entonces un inicio, si se quiere, un esbozo de lo que considero como ética, a grandes rasgos, ¿no? ¿En qué consiste la ética? Que las nociones de bien y de mal son evidentes, que la ética es algo propio, algo mío, una casa propia, y que si miro mi realidad con una mirada ética, hay solo un éxito o un fracaso, que es la de ser feliz o no serlo, ¿no? Y todo lo demás es relativo y está en pos de eso. Ahora quería traerles un poco a colación como tres miradas o tres sesgos de la ética, o si quiere del comportamiento en valores, uno basado en el resultado, otro basado en la norma y otro basado en la persona, ¿no? En los valores de la propia persona, en la virtud, ¿no? Una sería una ética resultadista, otra una ética normativista y otra una ética de las virtudes, ¿no? Entonces, que esto también lo pueden ver no solo en el deporte, sino también en lo social, en lo económico, en lo político, etc. Una persona, por ejemplo, que considera la ética centrada en el resultado, estamos hablando del deporte centrado en el resultado, lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Este cuadro. Tiene como criterio supremo ganar. En el caso de un deportista, ganar a toda costa, tener un éxito deportivo. Uno puede llevar al ámbito económico, cuanto más beneficios económicos, cuanto más plata gane, mejor, ¿no? Por lo tanto, una persona que piensa que lo bueno es el resultado, que el resultado sea positivo porque considera que ganar es el bien máximo que puede obtener en su vida,
en el caso deportivo, en el caso económico, cuanto más plata gane mejor. O en el político o social, cuanto más poder tenga mejor, ¿no? Entonces yo todo lo que haga para conseguir más poder, más dinero o más éxito deportivo, lo voy a hacer, ¿no? Entonces acepta las reglas de juego y las exigencias sociales del entorno porque le conviene, porque sabe que de esa manera puede obtener mejores resultados. Una persona que le interesa solo el resultado y cumple las reglas porque quiere obtener el resultado. Es más, y cuando no lo ven, o cuando piensa que no lo ven, se saltea las reglas, ¿no? No las cumple, las pasa por alto, porque piensa que así puede obtener un resultado mejor, ¿no? De hecho, nosotros, me parece que mientras digo esto, uno puede estar recordando, pensando en un montón de ejemplos deportivos que van en este sentido, ¿no? Es decir, yo en pos de obtener un mejor resultado, me salto las reglas siempre y cuando no me vean, porque si me ven es peor. O sea, cumplo las reglas no porque me interese, porque piense que las reglas son buenas o porque respeto al contrincante, respeto a mi equipo, me respeto a mí mismo, sino porque sé que si me descubren me pueden expulsar, y eso es peor para mí, para el equipo, y el resultado va a ser peor, ¿no? O las exigencias del entorno, quiero que me reconozcan los demás, mis compañeros, el contrincante, la tribuna, el entrenador, lo que sea, por eso lo cumplo, porque estoy buscando un resultado personal, digamos, un éxito deportivo personal. No porque me importe en sí mismo respetar las reglas de juego, las normas, o hacer actos buenos en el deporte, sino porque me interesa mi éxito personal, ¿no? Que me vean. Por eso de alguna manera me comporto bien, ¿no? Acá estamos hablando de un egoísmo racional de un vivo, que se Mauro, adapta a las reglas por su propio bien, ¿no? Y minimiza los riesgos de esta manera. Mauro, Sí, acá se va del otro lado. No, alguna vez te escuché comentar justamente en este punto el anillo de Giges, creo que podría estar muy bien para clarificar un poco lo que te venís diciendo. bien, bárbaro. Por su Em, parte, perdón, Mauro, ahí sí. Ana también hace un comentario, dice, claro, si obro mal y nadie me ve, ¿el acto sigue siendo malo? Bien. Sebas, ¿No? ¿querés un poco para cambiar el tono de voz? ¿Querés contarnos vos el anillo de Giges? ¿Te acordás un poco cómo era la historia, no? Ahí va. Ahí Ahí. está, me tienen muteado para callarme. De acuerdo con momentos más difusos, ¿no? Pero te lo dejo a vos para que lo tengan con más claridad. La idea es que era un anillo de invisibilidad, pero te lo dejo a vos para que lo cuentes más bonito. Bien. Yo tengo, como Sebas sabe, tengo mala memoria, entonces cada vez que lo cuento puedo terminar en una historia totalmente distinta, pero voy a tratar de salvar lo esencial, ¿no? De una persona en la antigüedad que encuentra, no me acuerdo bien qué era lo que encontraba, y dentro de de esa reliquia o de ese, nada, encuentra un anillo. Encuentra un anillo cuando se lo coloca y va a contarle a sus amigos lo que había encontrado, se da cuenta que no lo veían. Entonces descubre que ese anillo tenía el poder de ser invisible. Em, entonces dice, bueno, aprovecho con este anillo y empiezo a hacer lo que quería conseguir para mi vida y no lo podía conseguir, ¿no? Entonces se dedica a robar, a quedarse con la mujer de otros, a usurpar todo lo que pueda, porque cada vez que se ponía ese anillo no lo veían, ¿no? Em, entonces, este cuento, esta fábula, la usan Platón para justamente hablar ¿no? de esto, de este tema que estamos hablando, ¿no? De la ética del bien y el mal. Y a lo que decía Ana entonces decía, ¿y esta persona en definitiva qué está haciendo, no? No está obrando bien, ¿no? O sea, no lo ven y está hablando bien o mal, ¿no? O sea, de que la persona obra bien o mal depende de que lo vean, depende de que esa acción aparezca ante los demás, o basta con que la persona esté sola y esté con ella misma de alguna manera, con ella misma enfrentada a su fin último, a su finalidad, y vea si esa acción está adecuada o no a su fin. No sé si me estoy expresando bien con esto, no si es claro. Em, Eso le planteaba Platón de alguna manera a las personas con dialogaba, que eran
los que pensaban de manera distinta y decían que cada persona obra para su propio fin, que las personas somos egoístas y que cada uno busca su propio fin. Por eso, si una persona tuviera este poder de desaparecer y de ser invisible ante los demás, haría desastres, haría destrozos, porque en definitiva lo que nos mantiene limitados y lo que nos mantiene controlados es la mirada de los demás, el juicio de los demás, las reglas que nos imponen los otros. Fíjense cómo esta mirada difiere de lo que veníamos diciendo de la ética, que la ética es algo personal, como una fuente que emana de mí mismo, y una casa propia, y no como algo que me imponen los demás. Fíjense qué bien expresado, qué bien graficado está en este cuento, que se genera tanta tensión si yo considero la ética como algo que me viene de afuera, que en cuanto pueda zafar, zafo y de la manera más escandalosa posible. Porque esta persona que hasta ese momento, hasta el momento anterior a encontrar el anillo, era una persona normal, que de alguna manera cumplía con las normas sociales, tenía una mujer, tenía su quehacer. Cuando encuentra este anillo, se sale de madre y hace todo lo que en el fondo quería hacer y no podía porque los demás lo estaban obligando a no hacerlo. De alguna manera está considerando que no hay en la naturaleza humana, en la persona, una tendencia a obrar el bien, sino que hay una tendencia a obrar el propio bien, el propio egoísmo, y que eso es dañino y es malo para los demás, ¿no? De alguna manera, una persona que tiene una mirada ética de su vida debería comportarse de la misma manera ética cuando está encerrado solo en su habitación que cuando está al frente de un equipo, cuando está al frente de una cantidad de personas llamativa, o cuando está expuesto, cuando lo ven, que cuando no lo ven. Obviamente, cuando estamos solos, nos sacamos los zapatos, nos ponemos más cómodos, porque siempre actuamos ante los demás, pero el actuar ético debería ser el mismo. Uno no podría guardarse, digamos, acciones malas porque se está haciendo daño a uno mismo, y no importa si estoy en un ámbito privado o público, ¿no? Sebas. Ahora ahí tenés una pregunta muy interesante, ¿no? Sí. Aquí vino otra, pero te leo la anterior. Dice Lucas, si para mí está bien hacer trampa, entonces soy ético. Bien, acá nosotros, bueno, acá lo que pasa es que cada pregunta que sale en estos ámbitos es un nuevo mar, ¿no? Un nuevo mundo que hay que dedicarle mucho tiempo y mucha reflexión y mucho diálogo, porque son interesantes, ¿no? Pues son muy interesantes. Acá hay cosas que no tocamos por falta de tiempo, pero cuando Aristóteles habla de la felicidad, dice que no cualquier cosa puede el hombre plantearse como felicidad, ¿no? Por lo tanto, no es que el hombre decida cuál va a ser su felicidad. Entonces, si uno decide que la trampa o que lo económico o que el éxito deportivo o que la fama lo hace feliz, de hecho él va poniendo, ¿no? Dice, nos puede hacer feliz el placer, nos puede hacer feliz la fama, nos puede hacer feliz, y va descartando, porque dice que la felicidad tiene que ser algo estable y tiene que de alguna manera planificar aquellas potencias que hacen al hombre y no otra cosa, como es la inteligencia, la voluntad, lo que lo hacen pleno, lo que le hacen al hombre conocer más, querer más, amar en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, la trampa sería un daño personal, ¿no? Entonces, sería como contradictorio que a un hombre lo haga feliz aquello que lo destruye. La trampa ética me refiero, ¿eh? Después, yo cuando juego a las cartas soy el primero en hacer trampa a veces porque me divierto, pero bueno, lo entiendo como un juego de cartas entre amigos, y quizá eso es parte de las reglas, que uno pueda hacer trampa y no lo vean. ¿Se entiende en qué ámbito estoy hablando, no? Sí. Ahí Ana hace una aclaración muy interesante, la leo. Dice, acá se introduce la noción de conciencia moral. Yo también me miro y puedo ser mi juez. Aunque nadie me mire, no corresponde hacer faltas, dañar al otro, hablar de modo egoísta, etc. Bueno, otro mundo ahí con Ana. Gracias, Ana. Pero este tema es súper importante porque de alguna manera la ética aparece cuando estoy solo ante mí mismo, ¿no? Y como decíamos recién, si una persona debería comportarse éticamente de la misma manera en el ámbito privado que en el público, en el ámbito privado es la conciencia, la propia conciencia la que juzga los actos, y por eso también la obligación de formarla, de nutrirla, de enriquecerla, formarla también a veces con la opinión de otros, y de alguna manera uno de los únicos caminos que tengo para formar la conciencia es
pidiendo opinión, dialogando, conversando con personas de mayor experiencia, con personas que yo entiendo que son personas de bien, que son personas que de alguna manera son buenas porque han decidido bien en su vida, tienen un currículum ético para mostrar y para enseñar, y al cual yo puedo consultar, y es bueno que consultemos, ¿no? Que contrapongamos nuestras acciones con la opinión de los demás, de amigos, de compañeros, de profesionales que sé que me pueden dar un buen consejo. De hecho, eso decían los clásicos también, ¿no? Que la manera de crecer en esto, en saber decidir, era consultando a otros, porque no hay un manual escrito con el nombre de mi vida que me enseñe en cada caso cómo tengo que decidir, ¿no? Pero sí, entonces, Otra pregunta, bueno, ahí, Mauro, perdón, sí. también muy interesante, ¿no? Dice Gabriela, ¿ser genuino es ser ético? Sí, yo creo que la mejor manera de ser genuino es, cuanto más ético soy más genuino, ¿no? Porque soy más eh, yo mismo, porque llevo a la plenitud todo lo que puedo llegar a ser, ¿no? Eh, el hombre de alguna manera cuando nacemos no estamos terminados, depende de nosotros que nos terminemos o no, ¿no? De alguna manera el tiempo se nos acaba, el espacio se nos acaba en algún momento determinado, y tengo ese espacio para recorrer y ese tiempo para vivir y para decidir, ¿no? Em, Cuando decíamos Mauro, recién y poníamos como sinónimo la felicidad, la autorrealización, la única manera de ser genuino es ser ético, ¿no? Sí, Sebas. no, te tiran un tema que sé que te encanta, porque vos sos un poquito, te gusta la polémica, así que te lo voy a leer despacito. Dice, ¿cómo explicamos desde la ética cómo explicamos desde la ética que una de las mayores hazañas deportivas de nuestro país está viciada por una trampa, a la vista de todos, socialmente aceptada y hasta festejada por cada uno de nosotros? Lógicamente, hace alusión, no puedo leer el nombre, Martín, al gol de Maradona a los ingleses. La felicidad en este caso se dio por hacer lo incorrecto. ¿Cuál debería ser el límite? ¿Cuál debería Temón, ser? el límite. Sí, es un tema complejo, ¿no? A mí personalmente yo es un gol que lo grité con mi papá y mi abuelo, o sea, recuerdo bien ese momento de felicidad, ¿no? De, la verdad que ni vi con qué lo había hecho, y hasta me resulta difícil verlo cómo lo hace, cada vez que lo veo al gol, pero es un tema muy polémico porque de alguna manera rompe con el sentimiento que uno puede tener con su país, con el equipo de Argentina y con Maradona, y cuando lo contrapone al actuar ético, ¿no? Y está también muy atado a las costumbres argentinas que son la viveza, el saltarnos las reglas por conseguir un triunfo, etcétera. Y uno puede decir, bueno, ¿qué queda de ese ejemplo como ejemplo personal, como ejemplo ético, ¿no? Si yo pongo decanto ese ejemplo, lo pongo en el tamiz, lo filtro, ¿qué queda? ¿Qué decanta? ¿No? Ya es un tema muy difícil que no... le estoy esquivando la respuesta porque me parece que lo tengo que esquivar, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que pienso, ¿no? Si uno pone el tamiz ese, sí, bueno, puede decir qué queda. Y está bueno que haya sido así o no. Y también el hecho de que se haya festejado tanto nos habla de la cultura, ¿no? Nos habla del estado de la cultura, del estado, pues no solo hay una ética personal, sino que también hay una ética social y hay un estado ético social, no solo un estado ético personal, y ahí de alguna manera nos da un poco, em, nos hace ver la temperatura, nos mide la temperatura del estado ético social, ¿no? O nos midió la temperatura en ese momento, ¿no? Em, Sé que no respondo, pero nada, ¿no? Es un comentario que se me ocurría, ¿no? En ese momento. No sé, Ana, si vos querés decir algo al respecto. No, bien. Em, Nada. También yo creo que por eso mismo cuando a veces hay sucesos deportivos del mismo talante que este que traías a colación recién, que se resuelven de manera contraria y que han sido de grandes ejemplos para la ética deportiva, ¿no? Y que uno cuando lo pasa, cuando lo decanta, dice, bueno, me quedo con esto, ¿no? Me quedo con, no sé, hacer lo de Bielsa, ¿no? Por ejemplo, el gol que se hace Bielsa para devolver pues, esa acción injusta que él consideraba injusta, ¿no? Em, o como un jugador que advierte al árbitro que cobró mal, pero en su contra, ¿no? Etcétera. Yo creo que cuando uno pasa por ese tamiz, se queda con lo que realmente vale y es bueno que hagamos ese ejercicio, ¿no? Em, bueno, decíamos esta primera visión, que es el deporte basado en el resultado. Yo acá
estoy uniendo la acción al resultado. Si nos abstraemos un poquito y vemos y pensamos que no siempre la ética me trae actuar bien, implica un buen resultado. A veces yo tengo la mejor intención de obrar bien, sé que por dónde tengo que actuar, lo quiero hacer y no me sale, y me sale mal. ¿Cuántas veces tomamos una decisión que consideramos que es ejemplar y nos sale mal la jugada, ¿no? Pero eso no implica que esa acción no haya sido ética o haya sido una acción mala. Sí, eso le pasa al que solo piensa en el resultado. Si a la persona que solo piensa en el resultado y el resultado es malo, y se va a deprimir, va a considerar eso como un fracaso, porque siempre está en la balanza si el resultado fue bueno o no. Y no siempre. Cuando tenemos una mirada ética de la vida, del deporte, de lo que sea, tenemos que hacer que sea definitivo lo que pesa el resultado, no para nada, ¿no? Sino sobre todo lo que está en juego en el medio, en el proceso, en el acto, ¿no? Desde principio a fin, no solo en el resultado. A veces, muchas veces, quizá la mayoría de las veces, hacemos un buen trabajo, hacemos un buen entrenamiento, formamos un gran equipo, nacen grandes relaciones entre las personas que trabajan en ese equipo y el resultado deportivo no es bueno. Porque el contrincante, bueno, eso lo vieron seguramente también con Sebastián, porque a veces el contrincante es mejor que yo, ¿no? No solo compito conmigo mismo, sino al frente hay otro que puede ser mejor que yo y que le haya dado mejor resultado, que simplemente tenga más cualidades, haya entrenado mejor, lo que sea. Ahora, eso no implica que todas las acciones que yo hice en pos de eso hayan sido malas, ¿no? Obviamente, el que une eso al resultado, sí, ¿no? Ahí se juega todo. Esta sería como una primera visión. A ver si corre ahora. Así. Como una visión de unir la ética al resultado, ¿no? Una segunda visión sería el deporte centrado en la norma, ¿no? Un deporte más normativista, ¿no? Vos, Sebas, me avisás cuando esté Noé, ¿no? No sé a qué hora. Sí, sí, tranquilo, tenemos 15 minutos más para redondear los temas. Buenísimo. Una segunda visión sería el deporte centrado en la norma. De alguna manera podríamos decir que es una evolución con respecto a la visión anterior, de una persona que no solo le importa el resultado, sino que mira la norma, le interesa la regla, le interesa la norma. Por eso justifica cada acción mediante un juicio ético. ¿Esto que estoy haciendo está bien o no? A ver qué dice el reglamento, a ver qué dice el juez, a ver qué dice la norma, ¿no? Siempre está comparando, ¿no?, la acción y la norma. Ya no mira la acción con respecto al resultado, sino que mira la acción con respecto a la norma, ¿no? Parte de un marco normativo que asume como correcto. O sea, da por sentado que un reglamento, que el juicio de una persona, que una sociedad, que una cultura, que una religión es correcta, y entonces juzga o mide los actos que realiza de acuerdo a esa norma, ¿no?, a esa regla, a ese juicio. Entonces, de alguna manera, mejora o sale del relativismo acá puse la regla, está mal, de la demanda social o del consenso, o de lo que opinan los demás, porque se está comparando su acción con una norma, ¿no? Pero acá está separando la ética de quien toma la decisión. Ese tema que tocó recién Ana, que es la conciencia, que es central y súper importante en una visión ética de alguna manera natural, acá no importa tanto, porque de alguna manera la conciencia no decide, no sopesa, no interpreta, sino que simplemente compara a la persona la acción con la norma. ¿Se adapta o no se adapta? ¿Coincide o no coincide? Si coincide está bien, si no coincide está mal. Y a veces decidir las cosas así puede ser muy injusto, ¿no? Puede ir en contra del bien y puede ir en contra de una norma ética y puede ir en contra de la persona, ¿no? Es fundamental que yo decida en conciencia, porque cuando decido en conciencia no tengo en cuenta solo la norma, sino que también tengo en cuenta las circunstancias en las cuales está actuando una persona, que a veces puede hacer esa circunstancia que actúe en contra de una norma y sin embargo actúe bien, ¿no? Que ya podemos ver un ejemplo si nos da el tiempo. Acá no en cuenta la conciencia, sino la aplicación de la teoría, ¿no? Entonces, en esta visión, en la última línea, estamos hablando de una ética que es más bien prohibitiva que una invitación a la excelencia. Son carteles de prohibido avanzar, de prohibido prohibir, y no tanto como flechas que nos indican la dirección en la cual tenemos que avanzar,
¿no? No es una ética motivacional, no es una ética del fin, no es una ética de la felicidad, sino que es una ética de no hagas esto, no hagas aquello, prohibido esto, prohibido aquello. Y es una ética que suele ser, esta ética suele ser de las personas em, que interpretan la ética como algo, no como algo propio, sino como algo ajeno, como algo que me imponen, como algo a lo que tengo que obedecer, como algo que tengo que aparentar, y terminan actuando de una manera totalmente distinta cuando están solos. Y a veces vemos una gran dicotomía entre la vida personal y la vida social. Y a veces ante la vida social aparece como una persona impoluta y después hace grandes desastres y escándalos y no podemos creer cuando descubrimos las cosas que hace en su ámbito privado, ¿no? Porque hay una disociación tremenda tiene como una doble vida, ¿no? Entre un ámbito y otro. Bien. No siempre las reglas son buenas en sí mismas, incluso uno puede ver en el deporte que algo que está prohibido en un deporte, en el otro está totalmente permitivo y es bueno hacerlo, ¿no? Si yo llego a, no sé, a hacer un tackle a un contrincante en el fútbol, me expulsan, hasta me pueden, no sé, suspender por algunas fechas, o en el hockey, ¿no? Sin embargo, en el rugby, si lo hago bien, es un mérito, ¿no? Dentro de ese juego, de las reglas de ese deporte. A veces las reglas no son buenas en sí mismas, son reglas que se adaptan para hacer un deporte distinto de otro, para hacerlo más dinámico, para hacerlo más atractivo, que no necesariamente son reglas que sean éticas en sí mismas, sino que éticamente son indiferentes, que están en un contexto determinado, ¿no? Eso lo vemos. Y también un tema interesante es que si bien nosotros hasta ahora le estamos dando un poco a las normas y a las reglas, le estamos dando un carácter negativo, no siempre son negativas, es más, a veces nos posibilitan la creatividad. A veces cuando las normas nos dicen, bueno, vos movete en este ámbito, a ver qué haces con esto, a ver qué haces con estos instrumentos, y a veces de unos instrumentos sale una sinfonía maravillosa, ¿no? A veces en una situación muy limitada podemos tener, justamente eso es lo que incentiva nuestra creatividad, ¿no? Uno puede, por ejemplo, en el básquet, bueno, esto pasa por lo general en cualquier deporte, ¿no? Pero en el básquet tenemos un montón de señalizaciones, un montón de límites, de reglas, de gestos que tengo que saber, que tengo que interpretar, que los tengo que hacer de alguna manera, conocer y hacerlos natural para moverme dentro del campo de juego libremente, creativamente. Y esto lo consiguen los cracks, ¿no? Bueno, acá les traje algunos ejemplos lo están viendo el video, ¿no? Fíjense lo que veíamos antes, con la gran cantidad de límites y de normas que hay que cumplir de un campo tan limitado y un tiempo tan limitado, se pueden hacer cosas que son extraordinarias, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo. En el caso del básquet, podría poner en cualquier deporte, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, incluso. No ver las normas y las reglas solo como límites o como algo negativo, sino también como aquello que nos permite funcionar, que nos permite jugar, que nos permite vivir, que nos permite crear también, ¿no? Bueno, este video podría ser eterno, ¿no? Sí. Me parece repetir un poco lo que comentaste recién por encima del video, que se escuchaba medio entrecortado con el sonido del video. Bien, le decía que así como en el ejemplo del básquet, podría poner ejemplo de todos los deportes, para considerar que que hasta ahora veníamos hablando de las normas y de las reglas como con un matiz negativo, pero muchas veces son las normas y las reglas las que nos permiten vivir, las que nos permiten jugar y las que incentivan nuestra creatividad, ¿no? O sea que no son, muchas no son, de alguna manera éticamente son diferentes, pero otras no, y justamente son las que nos posibilitan jugar, vivir, etc., ¿no? Bien, fíjense acá lo que ponemos es que la ética no es solamente, no se limita, no se resume en un cumplimiento puntual de una regla, sino que tiene más que ver con el proceso, ¿no? Con el entrenamiento, con el sacrificio, con lo que hacemos con el éxito y el fracaso deportivo, ¿no? En este caso, ¿no? La ética incluye el cumplimiento de las reglas, sí que las reglas son éticas, pero es más abarcativa, porque tiene más que ver con el crecimiento personal, ¿no? De alguna manera, las reglas y las normas, si son éticas, si son humanas, si son naturales, lo que hacen es leer en la persona humana, leer nuestra tendencia a la felicidad, nuestro camino hacia la autorrealización, y las enuncian en forma de reglas o de normas para que nos sea más fácil seguirlo, ¿no?
para que lo sea más fácil o para prohibir, digamos, que no lo traspasen a aquellas personas que no están dispuestas, que no quieren hacerlo, porque como decía Sócrates, porque son tontas, porque no terminan de verlo, o por otros motivos, ¿no? Pero de alguna manera deberían leer esa casa propia, las normas, las reglas, y enunciarlas para vivirlas mejor, para interpretarlas mejor, para conocerlas más, para tener más conciencia de lo que estamos de lo que estamos haciendo y querer hacerlo, ¿no? Bien, entonces el juicio de los demás es accidental, ¿no? Muchas veces nosotros no somos del todo conscientes si estamos actuando bien o mal. Imagínense cuánto más una tercera persona que nos ve actuar, ¿no? Entonces, por eso decimos que juzgar si una persona está actuando bien o mal es muy difícil, no lo hagamos, ¿no? Estoy hablando de moralmente, éticamente, porque muchas veces tenemos que juzgar. Un entrenador, por ejemplo, tiene que tomar decisiones. Si un jugador tiene que entrar o no al partido, tiene que ser titular o no, por cómo estuvo entrenando, por la puntualidad, por el esfuerzo, por el compañerismo, etc. Ahí estamos tomando una decisión, ¿no? Si se actuó bien o mal, o se le hace bien o mal al equipo. No estoy hablando de ese tipo de juicio, estoy hablando de un juicio ético, ¿no? Si una persona actuó bien o mal, es un juicio que no podemos hacer porque no estamos en la conciencia de esa persona y no lo estaremos nunca, ¿no? La conciencia es un ámbito tan privado, y justamente es tan privado porque es una protección natural, una protección, si se quiere, implícita en la persona, que es un ámbito tan sagrado que está muy protegido. Y una persona no puede entrar porque sí a la conciencia de otra. De hecho, cuando quiere entrar y una persona se resiste, tiene que hasta violentar a esa persona, y ni aún así lo logra, intentando violentarla para abrir esa conciencia y ver realmente qué está pensando, qué hay dentro de esa conciencia. Por eso, no solo quizás está mal juzgar a una persona éticamente, sino que no podemos hacerlo. Está mal justamente porque no podemos hacerlo, porque no podemos leer realmente qué está moviendo a esa persona, y no siempre lo mueve lo que vemos, sino que hay intenciones, lo sabemos muy bien, segundas, ocultas, intenciones que no vemos, intenciones de las que a veces no es del todo consciente la misma persona que está obrando, ¿no? Cuanto más un tercero. Entonces, decíamos que el juicio de los demás es accidental, no es determinante para la moralidad de un acto, no es lo que determina la moralidad de un acto, y no es una ética, la del deber, la que estamos defendiendo, ¿no? Sino una ética centrada en las virtudes, que es la tercera visión. Vimos la primera centrada en resultados, la segunda centrada en las normas, y en esta tercera centrada en las virtudes, y con esto vamos resumiendo, ¿no? Decíamos al principio que la ética es parte integrante de toda acción, ¿no? En la medida que incide en quien la realiza y contribuye o dificulta el logro de la excelencia humana, de la felicidad, de la autorrealización, de la plenitud, ¿no? Como persona. Entonces la ética no se reduce a un conjunto de normas, sino que aparece como una orientación para cada acción. De alguna manera supera las normas, es más abarcativo, está más allá. Me importa cumplir las normas, las reglas, me importa el resultado también, pero eso, tanto las normas como el resultado, se tienen que orientar al bien de la persona y de la sociedad, del conjunto, del equipo, del club, lo que sea, ¿no? Quien toma la decisión, es decir, la persona que actúa, tiene una importancia capital, a diferencia de la segunda visión que vimos, centrada en la norma y el deber, que quien tiene más importancia sería la comparación entre la acción y la norma, y no tanto la primera persona que decide en conciencia qué hacer y qué no hacer, o qué es bueno para él hacer o no hacer, ¿no? Y en este caso, en esta visión de la ética, las virtudes tienen una gran importancia, los valores tienen una gran importancia, especialmente la prudencia, que es el primero, y es la que es de alguna manera la virtud que me ayuda a mí a decidir en cada momento qué es bueno o malo para mí, ¿no? Valores o virtudes que tienen especial importancia en el deporte son valores que los fui sacando también de otras charlas, de otras conversaciones, de otras clases, como la dedicación, la disciplina, el compromiso por la excelencia, la integridad, el respeto por el juego limpio, el compañerismo. Y esto me daba pie a mí para hablar un poco más después de la cultura del encuentro, pero me parece que no tenemos mucho tiempo para eso ahora. Bien, como decía... Mauro, te quedaste sin audio, ¿eh? Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bien, entonces como decíamos al principio, como nos orientaba la definición de la ética,
estas virtudes o valores son costumbres, son repeticiones de actos. Por lo tanto, así como una golondrina no hace verano, no puedo aplaudir con una acción buena, sino aplaudir con una repetición de acciones buenas. Y parte de nuestra función es hacer que esas acciones buenas se repitan, se sucedan y se vayan formando a las personas que intentamos ayudar, ya sea en el juego y en la vida, ¿no? Por eso de nosotros depende en gran medida que una persona sea disciplinada, que busque la excelencia, que sea íntegra, que sea buena, que sea un buen compañero, buena compañera, que sea justa, que ponga a las personas por encima del juego, del resultado, de la norma, etc. De nosotros depende crear de alguna manera un ecosistema, un ámbito adecuado para que estas decisiones personales se repitan, se sucedan, sean fáciles de seguir, ¿no? O de decidir en ese sentido. Mauro, ahí Sí, Lucía te hace una pregunta. sí, Menos mal que no soy filósofo, porque las preguntas son realmente muy complejas, ¿no? Te sí. preguntas si existe lo justo. ¿Quién hace la pregunta? Lucía, Sí, bueno, qué preguntas, ¿no? Por eso decía, no me equivoqué cuando decía al principio que veía muchas caras sabias ahí a través de las pantallas. Sí, en realidad es una discusión que ya se dio desde el principio, que Ana por ahí lo podría describir muy bien, entre los clásicos griegos, sino si esos universales, esos conceptos existían en sí mismos y en realidad existen en las personas, ¿no? O sea, lo justo como ideal sí existe, ¿no? Como un ideal que debo perseguir, que debo perseguir en cada circunstancia, pero no está, y por eso de alguna manera el desafío ético es que no existe lo justo para Sebastián Blasco en cada situación, en cada momento, en cada etapa de su vida, en cada decisión, sino que depende de Sebastián Blasco que cada etapa de su vida, cada circunstancia, cada decisión sea justa. No sé si de alguna manera estoy respondiendo a lo que está diciendo. Es la conciencia la la que tiene que decidir en cada momento, en cada situación, a través de la prudencia, ¿no? Si una acción que realiza es justa o no, porque le está dando a cada uno, a cada quien lo suyo. Le está dando, por ejemplo, a un jugador, le está pidiendo a un jugador que puede más, que dé más, y aquel que no puede tanto, que no dé tanto. No, un entrenador justo, por ejemplo, no debería pedirle a todos lo mismo, sino a cada uno lo que puede y lo que tiene que dar, ¿no? Em, entonces, por eso decía también en un momento em, que una persona prudente, una persona ética es un artesano que en cada momento va tallando su ser personal, sus acciones, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Que va viviendo, ¿no? bien, Mauro, espectacular ahí. Gabriela recomienda leer Sandor Maray, La mujer justa, y Ana justamente hizo hincapié en esto último que vos decías, ¿no? Lo justo es poder dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Bien, Espectacular, ¿no? Ahí rescatamos tres formas de vincular acciones deportivas con la ética, presentando la última como superadora de las otras dos, que tiene que ver con el despliegue, la búsqueda de la felicidad, o mejor dicho, ¿no? Lo que busca la persona no es ser feliz, sino un fin para ser feliz, ¿no? En ujú, términos por ahí más terapéuticos, franquianos, si queremos. Me parece espectacular y ahora es el desafío de ver en el conversatorio que vas a tener con Noé cómo poder introducir parte de estos elementos en la práctica del día a día, ¿no? bien. No sé, Sebas, acá si querés que hagamos un break o si seguimos directamente con Noé. No, no, tenemos muy buen poder de concentración, todos los que estamos aquí somos deportistas, entrenadores, así que los dejo a ustedes. Bien, bárbaro. Ahí activo el micrófono de Noé, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Ah, ya dejé de compartir la pantalla, no la ven ya, ¿no? Bien, me quedó pendiente hablar de la cultura del encuentro, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, lo dejaremos para otro momento, si es posible. No la veo, ¿no? En la pantalla. Ahí, está, ahí solicité para Hola, reactivar su acá audio. estoy. Hola, Mauro. Hola, Noé, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Seba. Buenas noches, gracias por estar. No, por favor, un placer. Aportar un poquito de mi experiencia con todos ustedes a, este deporte que tanto amo y tanto me ha dado. Buenísimo, Noé. Buenísimo. Bueno, no sé en qué momento entraste recién, ¿no? Al Zoom. Sí, hará 5 Buenísimo. minutos más o menos. Buenísimo. Bueno, mira, yo un poco te hago un pequeño resumen. No se preocupen que va a durar menos de un minuto a los demás, a los oyentes, pero bueno, creamos un poco un ámbito para hablar de la ética en el deporte y una cultura del encuentro. La cultura del encuentro medio que quedó pendiente y de alguna manera quería manifestarles un poco lo que pensaba sobre la ética, que es algo natural, que es algo que tiene que estar centrado en las virtudes, en la repetición de actos. Que es algo propio, no es algo impuesto, no algo ajeno, y que a veces se choca con aquellos que buscan solo el resultado en la vida o en el deporte, o con aquellos que se atan a una norma o a una regla, que comparan todo el tiempo la acción con la norma, y que, bueno, a veces... y que eso justamente a veces uno lo puede ver, ¿no? En quienes toman decisiones, cuando no están formados, bien formados y cuando no tienen esta mirada, digamos, de la ética como algo personal, a veces y son inseguros en la toma de decisiones, se atan mucho a la regla, a la norma, ¿no? Entonces, y a veces son muy injustos con las personas porque lo juzgan de acuerdo a si cumple o no, si llegó o no puntual, y a veces uno fue impuntual porque tuvo un grave problema personal o familiar y no, bueno, por eso ya me estoy yendo un poco, ¿no? Entonces te decía que son 3 visiones, una atada en el resultado, otra en la norma, y la que queríamos rescatar un poco es una ética, una visión de la vida basada en la búsqueda del sentido, de la autorrealización, de la felicidad, de la plenitud. Y esto implica también que si la ética es algo mío, algo propio, el verdadero éxito o fracaso es no ser feliz, no autorrealizarse y no solo ganar o perder un partido, ¿no? Acá nos quedó pendiente hablar un poco de la cultura del encuentro y hablar de que esta finalidad no se consigue solo, que no somos islas, sino que lo conseguimos con los demás, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí siempre cuando hacemos estos encuentros con Sebastián, tratamos de conversar con alguien representativo del ámbito que estamos hablando, en este caso del deporte, del hockey, como vos, Noé, y que ha vivido de alguna manera en alta tensión todas estas cosas que estamos hablando. Porque es fácil a veces hablar de esto en un laboratorio donde todas las condiciones de presión y temperatura son ideales, ¿no? Y no así en una cancha, en una final, ¿no? Con cansancio, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces, nada, Noé, si vos no querés empezar con algo, yo te puedo hacer algunas preguntas, ¿te parece? Dale, sí. ¿Disparo directamente? Dale, sí, arranquemos. Buenísimo. Un poco el punto de partida de la charla era decir que tiene que ver la ética en el hockey, ¿no? Y es un poco lo que te quería preguntar a vos o comenzar con eso. Si a vos te parece importante hablar de valores en el deporte y en el hockey especialmente, o si debería quedar aparte esta consideración ética del deporte, ¿no? Aparte del deporte, ¿qué opinas? No, para mí los valores en el deporte es un pilar fundamental, no solo en el deporte, sino para mí personalmente también en la vida. A mí me forjó en el deporte los valores que yo aprendí para toda la vida. Para mí es sumamente importante. Con eso me enfrento a la vida, con estos valores que fui adquiriendo, me fueron enseñando a través del deporte, bueno, en el hockey exclusivamente. Y para mí es un valor muy importante, es un pilar fundamental. Bien, en algún momento de la clase decíamos que por ahí el deporte y obviamente el hockey es como un laboratorio de vida, ¿no? Como una cátedra de vida, porque todo lo que vivimos en el deporte es aplicable a la vida, es una parte de la vida y es como si fuera un laboratorio de la vida lúdico, además, en la que la pasamos bien, en la que disfrutamos, ¿no? ¿A vos recordás o tenés presente qué valores te dejó a vos el hockey? O sea, ¿qué aprendiste del hockey que después lo pudiste Sí, aplicar a tu vida, a una enseñanza positiva?
Totalmente. A mí el hockey, para mí digo que es como una escuela también el deporte, ¿no? No solo ir a la escuela y estudiar ciencias, no sé, matemática, lengua, literatura, lo que sea, sino que el deporte para mí es muy importante porque es como una escuela, ¿no? Te transmite un montón de cosas, uno aprende muchísimo y a mí, bueno, me aprendí, como te decía antes, un montón de valores, por ejemplo, el respeto, el compromiso, la puntualidad para llegar a un entrenamiento. Comenzaba el entrenamiento y yo me quedaba fuera o esperaba que me podía acoplar en algún momento determinado que decía el entrenador. Y eso lo traslado a la vida cotidiana de un laburante que tiene que respetar un horario, tener respeto por el compañero de laburo, un montón de cosas que yo ahí aprendí en el deporte, ¿no? Todos estos valores que los llevo conmigo para donde vaya, están muy presentes y creo que el deporte para mí fue clave, fue una escuela como te dije. Está bien. ¿Y a vos te parece importante en este sentido que el entrenador sea una persona con una fuerte presencia, que sea exigente de alguna manera para crear un ecosistema, un ámbito en el que puedas aprender, vivir esos valores y que a veces haga falta tener de alguna manera mano dura con eso? Sí, no sé si mano dura es la palabra, sino creo que siempre con la palabra y explicando el porqué de las cosas, creo que un entrenador, una entrenadora tiene mucho más llegada al jugador o al jugador o a la jugadora para entender por qué. Si vos, no sé, en divisiones inferiores, si le dice a la nena, al nene, no podés llegar tarde porque perdés, no sé, la entrada en calor y es importante para el desarrollo de la actividad que vamos a hacer, si lo explica y no lo impone, yo creo que está aprendiendo el jugador de una manera mucho más didáctica, entiende, no se lo imponen. Y a mí siempre me gustó en el deporte, con todos mis entrenadores, que me expliquen el por qué o qué pasaba. Y creo que eso, gracias a Dios, que tuve muchos entrenadores, me fueron explicando, ¿no? Porque en divisiones menores quizás mucho no te explican o quizás llegás a mayores y ves que la dinámica es totalmente diferente y vas perdiendo un poco la idea. Entonces eso está bueno, creo yo, que los entrenadores no solo digan esto es así porque es así, sino que vayan explicando el respeto también a una compañera, tener empatía, que creo que eso es fundamental dentro de los equipos, tener ese valor de la empatía por el otro, porque conformás un equipo y un equipo todos tenemos días buenos como días malos, entonces también tener eso en consideración con tus compañeros creo que es fundamental para la conformación. O sea que de alguna manera rescatás mucho más la motivación que la prohibición o que una norma, ¿no? De parte de un entrenador, ¿no? Sí, totalmente. Creo que cuando las cosas están impuestas sin ser explicadas, sin fundamentos, porque sí, porque se le ocurrió al entrenador, creo que el jugador, hablo por mí, ¿no? No digo que todos, pero el jugador es como pone más un freno y dice, ¿por qué este me dice esto si qué fundamento me da? Y creo que hablando, explicando las cosas, tenés una buena convivencia y vas generando vínculos que también me parecen sumamente importantes al jugar en equipo. Claro, de esa manera le estás dando herramientas para que el otro decida y no le estás imponiendo de alguna manera una conducta, sino que le estás dando herramientas para que el otro decida bien, ¿no? Es lo que te pasó Exacto. a vos. Sí, sí, obvio. Yo hablo acá desde mi experiencia, Está con bien, lo que eso sé y es. puedo transmitir un poco. No soy experta en hablar, en dar ni charlas ni nada, solo hablo de mi experiencia y de lo que a mí me tocó vivir y poder transmitir un poco eso. Buenísimo. Y ahora en la contracara de lo que estamos hablando, ¿no? Así como recién, bueno, nos contabas y te preguntaba qué rescatabas del deporte, qué valores rescatabas, qué valores te habían quedado. em, la contracara, o sea, ¿vos pensás que hay vicios en el deporte que puedan malformar a las personas? ¿En el hockey te suena alguno ante el cual habría que cuidarse particularmente?
En cuanto a vicios de técnica y eso, o vicios de otro Vicios tipo humanos, vicios de comportamiento, no tanto de técnica. de egoísmo o algo así, Exacto, sí, sí. Si hay algún vicio que se pueda propagar más en el hockey, quizá que en otro deporte. Sí, hay varios casos, quizás me incluyo, porque yo también en ciertos momentos fui egoísta, porque creo que todo ser humano tiene un poco eso de egoísmo, pero eso yo creo que el entrenador, el docente, lo puede ir llevando, hablando, haciendo vínculos entre los jugadores para que eso no sea un desastre el equipo y se pueda ir teniendo una convivencia mucho mejor, porque en mi deporte de alta competencia, exclusivamente de selección, siempre hay egoísmo, siempre hay egos que hay que ir trabajando. Y yo creo que es importante de saber que existen, pero trabajarlos, ¿no? Para poder conformar un equipo, un grupo con diferentes objetivos que tengan. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? De ir trabajando. Si existen, bueno, hay que trabajar. ¿Qué hacemos con esto, no? Creo que eso es importante para llegar a diferentes objetivos que se proponga el equipo. Si bien me parece que uno nunca tiene que dejar de lado los propios objetivos, ¿no? El propio interés, que no siempre es egoísmo, ¿no? Sino que si uno no tuviera un propio interés, dejaría de vivir prácticamente, dejaría de moverse. Eso no implica que uno se contraponga a los demás o que pise a los demás, ¿no? Pero ¿vos notaste alguna evolución en tu práctica deportiva en que en algún momento te ha interesado solo el resultado, solo tu propio fin por encima de los demás, y que después te hayas ido haciendo más al equipo, más compañera? No, yo siempre jugué para el equipo, creo yo. Siempre fui una jugadora que se supo amoldar a todos los equipos. Tuve muchos equipos, también ¿Era en diferentes defensora? clubes. Sí, Bien. defensora. Y en el club jugaba de volante y en la selección jugaba de defensora. Y siempre creo que me pude ir amoldando al equipo, ¿no? Y también a lo que el entrenador necesitaba en ese momento. Quizás, no sé, necesitaba una posición, otra. Creo que eso es también importante, el jugador tener esa, no sé si habilidad o llamarlo, cómo llamarlo, pero de poder brindarle al equipo lo que necesita en ese momento. Bien, o sea, de alguna manera tu propia posición quizá en el juego y tu predisposición te llevó a vivir un poco más, a jugar para el equipo y no tanto para vos misma, ¿no? Sí, obviamente. Y aparte, al ser un equipo, hacer un juego en equipo, sí o sí necesitas del otro. Y si pensás solo en tu propio interés, no vas a llegar nunca a ningún lado. Creo que este juego en equipo siempre pensás en la compañera. Entonces, nada, para mí eso era fundamental. Si no tenía a mis compañeras bien, tener una buena armonía, era muy difícil poder conseguir objetivos y logros o lo que sea. Bien, buenísimo, ¿no? Si yo te pregunto así rápidamente, retrocediendo en tu vida deportiva, ¿qué recordás más, los éxitos o los fracasos? Uf. Las dos cosas te voy a Las decir. dos cosas. Las dos cosas, sí, porque los éxitos siempre, bueno, son fantásticos, no sé, alguna medalla y esos reconocimientos que están buenísimos. Y también creo que aprendes dentro del éxito, pero bueno, del fracaso uno también aprende, creo que un poquito más, porque es cuando empieza a pensar, bueno, esto me salió mal, no tuvimos el resultado esperado, ¿qué hicimos mal? Entonces empieza a retroceder en el camino a ver qué fue lo que faltó o qué hubo para no poder llegar al éxito, por ejemplo, en un partido que querés ganar, al triunfo de ese partido del fin de semana. ¿Qué es lo que pasó? Entrené mal en los últimos 15 días, en el mes, me preparé para este partido y qué pasó. Entonces uno ahí va pensando y va viendo qué dificultades tuvo para lograr el objetivo.
el éxito, y creo que ahí se ve un poquito más. En cambio, quizás en el éxito, bueno, ganás y seguís, no te pones quizás a pensar qué hiciste en el proceso para llegar al éxito a veces. Seguís y pensás que está todo bien, y a veces tenés que parar y, por más que sea un éxito, ver qué hiciste durante el proceso. ¿Y eras de quedarte dándole vueltas mucho al fracaso deportivo? ¿Te costaba salir de ahí? No, los primeros días sí, bueno, obviamente, porque te doy el ejemplo en Río 2016, que nos fue para nosotras muy mal porque no esperábamos ese resultado, nosotras esperábamos otro resultado, hacer podio o estar dentro de los 4 primeros equipos. No lo logramos y fue como, Perdón, Noé, yo no, se te cortó un poquito, Noé. ¿Podrías repetir por las dudas se haya cortado para todos? ¿Que en Río sí. 2016? En Río 2016, por ejemplo, en los Juegos, para nosotras fue como algo duro porque no esperábamos ese resultado, esperábamos un resultado estar dentro de los 3, 4 equipos primeros, y fue duro, fue muy duro, pero a pesar de eso, yo internamente dije, bueno, hago 2, 3 días y ya estoy pensando en lo que viene. Como que yo personalmente me puedo separar bastante del fracaso, no sé si llamarlo fracaso, porque es muy duro. Creo que el resultado que no esperabas, porque yo creo que en el proceso es lo importante, ¿no? El camino para llegar a tal objetivo es lo más importante. Después, bueno, podés ganar o podés perder. Sí, buenísimo. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, yo tuve 2 días que estuve mal y ya después dije, bueno, si yo me quedo sumergida en el fracaso, en esta derrota tan dura, no voy a poder continuar y no voy a poder seguir viendo los próximos objetivos que tenemos. Entonces, bueno, yo soy una jugadora que, nada, sale bien, sigo para adelante, sale mal, sigo para adelante. Bien, buenísimo. Bárbaro. ¿Practicás o practicabas algún deporte individual? No. No. Siempre practiqué hockey, aparte, o sea, nunca otro deporte ni grupal ni individual, siempre hockey, así que siempre fue grupal mi deporte. ¿Hiciste amigas en el hockey? Sí, hice amigas. Hoy que ya no estoy jugando, tengo amigas que me junto a comer, que hablo cotidianamente, y eso es lo más lindo que te deja esto, me parece. O sea, de alguna manera, si vos considerás todo tu tiempo, digamos, como jugadora, consideras que fue un éxito, ¿no? Humanamente, no solo deportivamente, ¿no? Ya dejamos, digamos, el ganar o perder deportivamente, sino humanamente. ¿Lo consideras Sí, como un éxito? totalmente. Sí, totalmente, como un éxito rotundo, porque hoy tengo amigas en el hockey y nada, y me llevo eso, ¿no? Personas que no conocía y que fui conociendo a través del deporte y que hoy son grandes amigas. Me llevo todo lo que es lo humano. Y si fueras entrenadora, ¿vos qué promoverías más en un equipo? ¿La amistad entre el equipo o la competencia? Ambas cosas. Qué ¿Y cómo lo difícil. harías? Es difícil. No, primero, como entrenadora, tomaría a las jugadoras como personas y después como jugadoras, digamos. Primero pensaría como persona, ¿no? Y después ahí ir desarrollando el equipo, hablando, contando valores que a mí me gustaría que tenga el equipo, y todo eso. Yo creo que tampoco uno puede forzar las amistades, porque un equipo de 25 jugadoras, 30 jugadoras, no todas van a ser amigas, pero sí lo que el entrenador necesita que sean buenas compañeras, porque si no, nunca van a llegar a buen puerto, digamos, nunca van a llegar a cumplir un objetivo como equipo. Entonces creo que como entrenadora, primero tendría a los jugadores, los entendería como personas y luego como jugadores, ¿no? Brindarles todo lo que ellos necesiten para poder conformar un equipo.
Recién en esta respuesta salieron algunas cosas como que si fueras entrenadora, ¿qué valores promoverías, ¿no? Recién hablabas de que, bueno, seguir siempre adelante, el compañerismo. ¿Qué otros valores promoverías? ¿Qué otros valores te parecen importantes que tiene que tener un equipo si fueras entrenadora? ¿Y cómo los promoverías, no? Sí, el respeto me parece fundamental porque un jugador puede tener otra visión del juego o de la vida y respetaría las dos posiciones. Muchas veces pasa que se discute y no se respeta porque uno quiere siempre tener la razón. Y eso no está bueno en un equipo. Entonces creo que el respeto por la opinión del otro o por la visión de juego o lo que sea, me parece fundamental. Y el buen diálogo, la comunicación. Creo que en los equipos a veces falta esa comunicación, entonces se supone o se dice, o porque me dijo un teléfono descompuesto, que no está bueno en los equipos. Entonces creo que la buena comunicación va a fluir dentro del equipo mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Uno de esos valores sería la comunicación, el respeto, el compromiso. Uno asume un deporte y tener ese compromiso de no faltar, bueno, obviamente excepto por casos mayores, está claro, pero tener esa continuidad con el equipo de si te faltan 5, uy, es una fiaca porque vos programás un entrenamiento y no tenés 5 jugadoras y no lo podés llevar a cabo. Entonces el compromiso con el equipo, la disciplina, creo que la disciplina es fundamental. El cuidado también, no solo físico-técnico, sino, no sé, el nutricional, el descanso, que todos los jugadores puedan tener esa posibilidad de saber, ¿no? Cómo manejarse en esas situaciones. Eh, Creo que, no sé, hay un montón más, creo que la empatía también, ser tolerante con el otro, porque es un equipo y todos tienen carácter y diferentes realidades. Entonces creo que también la tolerancia con uno mismo y con el otro es sumamente importante. ¿Y crees que esto se aprende mucho mirando al entrenador? Todo esto que estás diciendo. Mirándolo, escuchándolo. Sobre todo mirándolo, ¿no? Porque decirlo lo Sí, puede decir, ¿no? sí, mirándolo y también que el entrenador pueda transmitir un poco esto, ¿no? Creo que eso es la clave, ¿no? El diálogo, como dije al principio, la comunicación, acercarte al jugador, saber qué necesita o qué le pasa. Creo que eso es ser un entrenador, no solo lo técnico y lo táctico para poder ganar un partido, sino también todo lo que es emocional que le pasa al jugador, porque le pasa muchísimo, y quizás los entrenadores dicen, bueno, hay que entrenar hoy salida sí o sí porque jugamos el sábado contra Chacarita y no sé cómo hay que hacer esta salida, entonces la vamos a practicar y quizás tenés las tres defensoras que tienen un día malísimo, y bueno, ir viendo cómo también lo emocional afecta al jugador directamente en un entrenamiento o en un partido o en cualquier momento del deportista. Ahora pensando un poco en tus palabras y uno de los lemas de estas jornadas era la cultura del encuentro, ¿no? Entonces, por lo que estás diciendo, da la impresión que esta cultura del encuentro se tiene que propiciar en primer lugar entre el entrenador y el jugador, ¿no? No solo entre los jugadores, entre un equipo, sino en primer lugar entre el entrenador y los jugadores, ¿no? Para comunicar y transmitir todo esto. Sí, sí, seguro. Que el entrenador no sea una persona como que no se le pueda hablar o lejana, sino que sea como mucho más cercana al jugador, y estoy segura que va a conseguir muchísimos mejores resultados siendo una persona que dirige y que no se involucra con el grupo, ¿no? Que no tiene esa relación. No digo que sean todos amigos, que sean íntimos, pero que tengan una linda convivencia, una comunicación. Lo vuelvo a decir, la comunicación en el deporte falta, se necesita. Creo que eso va a fluir todo después mucho mejor, y también conociendo al jugador, ni te digo, ¿no? Es un plus extra que es sumamente importante. ¿A los cuántos años empezaste a jugar al hockey? Uf,
A los 4 años. A los 4. Sí, tengo varios hermanos y todos hacían hockey y yo, bueno, lo seguía. Entonces, bueno, fue como mi único deporte. Los más grandes sí hicieron quizás natación, tenis, básquet, otros deportes, pero yo hockey de una. Está bien. Lo hiciste bien, se ve. Noé, y si tenés de nuevo 4 años, ¿qué cosas harías igual y qué cosas harías distintas en el hockey, no? Wow. Creo que haría casi todo lo mismo. Le agradecería a mis padres por haberme llevado a un club a jugar un deporte, en este caso hockey. Y haría lo mismo, quizás hablaría un poco más, no me callaría tanto quizás algunas cosas con esto del tema de la comunicación. Quizás al principio en menores me guardaba todo porque, bueno, era así y no podía opinar o decir mi punto de vista. Creo que eso lo cambiaría, poder expresarme y decir, bueno, yo opino esto o a mí me parece esto. Creo que ahora se está pudiendo llevar más a cabo. Creo que los menores hoy, con estas generaciones, interrumpen más, dialogan más, y quizás en mi momento era como más retraída y escuchaba y obedecía. Soy esas personas que escuchan, ¿qué hay que hacer? Hago. Por eso cuando hablabas de las reglas, que escuché un poquito, yo acato la regla a rajatabla. Te llevas bien con las reglas. Sí. Sí, y eso, bueno, también el deporte me ayudó mucho, ¿no?, a respetar las reglas, porque lo llevo en la vida. Hoy yo no puedo tolerar que un auto estacione en la rampa para sillas de rueda y digo, Dios, estas personas, ¿qué les pasa por la cabeza que no pueden? Hay línea amarilla, bajada para sillas de rueda y estacionan igual, o en el cordón amarillo en Ochava, que es un desastre. Como que eso también, el deporte a mí me ha marcado mucho con el tema de las reglas, ¿no? De cumplir todo el tiempo la regla. Y yo, al cumplir tanto la regla, estaba muy conectada con el juego. Creo que eso le brindaba mucha... le brindaba al equipo mucha seguridad, porque estaba totalmente concentrada. Y eso cuesta al principio, porque a veces un partido medio largo, te vas, pero yo estaba siempre con esa concentración continua, también por este tema de las reglas. Ojalá todos hubiéramos pasado por esa escuela, ¿no? ¿Qué pasaste vos? Seba, no sé si tenés alguna pregunta, o Manu, si a vos te llegó alguna y querés hacerle a Noé. Por el momento no identifico ninguna, no sé si hay alguna. Pero... Perfecto, sí. Hola Noé, ¿cómo andás? Hola. Ahí en el chat hizo una pregunta a Pablo. Hizo un comentario y después una pregunta, ¿no? Puso, creo que es posible que una misma persona pueda moverse éticamente, a veces por el resultado, a veces por la norma y a veces por sus valores. Para Noé, la pregunta sería, ¿podés identificar momentos propios que te haya tocado vivir alguno de esos momentos? ¿O todos dentro del deporte? Por ahí Mauro por ahí puede recapitular un poco a qué refiere cada uno de esos momentos, ¿no? Pero... ¿Podés repetir la primera parte? Sí. Que me saliera. Que puso... creo que es posible que una misma persona pueda moverse éticamente, a veces por el resultado, a veces por la norma y a veces Perfecto. por sus valores. Sí, yo creo que viendo a Noé ya está respondida esta... bueno, no es una pregunta, creo, ¿no? Yo creo que es una afirmación y si uno ve a Noé es evidente porque es una persona que acaba de decir que ama las normas, se lleva bien con las normas y las cumplió siempre, trataba de cumplirlas siempre. Tuvo muy buenos resultados. Por algo, digo, es quien es y está acá por el ejemplo que significa, por los resultados que obtuvo. Y por otro lado también, bueno, que es una persona de alguna manera, por lo que escuchamos y por lo que conocemos, es una gran persona, ¿no? Que ha logrado unir, digamos, los tres enfoques
de la ética basada en el resultado, en la norma y en la... Sí, se tienen que dar las tres, pero para que se den las tres de alguna manera ordenadamente desde mi punto de vista, ahora la dejo a Noé, tiene que primar la tercera, que es la centrada en la persona, también como lo decía ella, ¿no? Que en primer lugar tiene que estar la persona, el crecimiento personal, la búsqueda de la felicidad, y lo demás se da según ese enfoque, esa visión, ¿no? ¿Noé? Sí, es como decís vos, creo que es todo un poco y un poco, ¿no? Los valores, la ética, la moral, todo, ¿no? Creo que yo soy un poco, como dijiste, de cada una un poquito para poder haber hecho la carrera que hice. Fue así, ¿no? De estos valores que me fueron enseñando, el deporte, y bueno, también, gracias a Dios, tengo una muy linda familia que también me fueron inculcando valores, enseñando. Creo que eso es fundamental y yo lo pude hacer a lo largo de mi carrera. Mauro, ¿puedo Buenísimo, hacer sí, una aclaración? por supuesto. Me parece importante destacar que la ética basada en las virtudes o la persona no excluye la intención de ganar, que es la ética basada en el resultado, no excluye la posibilidad de cumplir las normas y los límites, sino que los integra. Se pretende ganar, se pretende cumplir la regla, siempre y cuando se priorice el bien propio y el bien ajeno. Por eso en realidad es superadora de las otras dos, porque las integra y las supera en algún punto de vista, ¿no? Aprovecho, Mauro, para agradecer tu generosidad, tu claridad conceptual para traernos temas tan complejos como los temas éticos al mundo del deporte. Noé, te agradezco por haber encarnado parte del contenido teórico que Mauro evidencia, y te hago una última pregunta, ¿no? Aprovechando que están escuchando en este momento 121 entrenadores y que luego te van a escuchar 200 más, y que seguramente muchos de los que están aquí han sido entrenadores tuyos y otros a los cuales vos admirás, pero con toda tu experiencia de deportista y también como persona, ¿qué nos recomendarías a nosotros que somos entrenadores, formadores, capacitadores, para el trabajo con nuestros jugadores? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que vos nos podrías dar? Wow. Yo como entrenadora o en algún momento haría mucho hincapié en el tema de lo humano al principio, más allá, como dije, de la técnica, de la táctica, muchos encuentros o cosas fuera de la cancha, extra cancha lo llamaría, ¿no? Como para que las personas se conozcan desde otro lugar, ¿no? No solo el pase y recepción, que sea perfecto al derecho del palo, la definición perfecta, sino poder encontrarse desde otro lugar el grupo y poder ir construyendo un lindo equipo. Creo que eso yo lo he experimentado en divisiones inferiores y mayores, y la verdad que siempre me gustó tener eso que es extra cancha, ¿no? Para mí eso hace a los grupos. Excelente. Bueno, nos llevamos ese concepto de construir equipos de afuera para adentro, ¿no? De afuera de la cancha, y después que se pueda plasmar en el campo de juego. 1.000.000 de gracias. Algunas cuestiones, ahí Claudia hace una pregunta muy pertinente, pregunta cómo hacemos para los entrenadores para gestionar esas emociones. Como las series será contenido de la clase que viene, ¿no? Porque justamente la clase que viene vamos a ver liderazgo e inteligencia emocional. Con esta base antropológica que trajo Mauro, más bien aristotélica, con este conocimiento experiencial que trajo Noé desde su experiencia deportiva, la semana que viene nos vamos a involucrar en el liderazgo desde el propósito, desde el sentido, y también la gestión de la emocionalidad. Para lo cual van a tener una parte de la clase conmigo y otra parte con un especialista en innovación y creatividad para ver los equipos ágiles, ¿no? Hoy hablamos de equipos horizontales, ágiles, con cierta dinámica. Entonces vamos a hacer un mix entre liderazgo, inteligencia emocional y equipos ágiles. Va a ser muy interesante. Paso de nuevo a algunos recordatorios que dije inicialmente. El martes 16 se habilita un foro sobre un caso que nos trajo Mauro para debatir en un foro participativo. Tienen el examen
a partir de la notificación que les va a llegar por mail de esta unidad número 2. Una semana más de plazo para poder hacer el examen de la unidad número 1. Y nos vemos todos el miércoles 17 a 19 para trabajar juntos sobre liderazgo e inteligencia emocional. Mauro, Noé, una vez más, mil gracias. Y lógicamente a todos ustedes también, gracias por su participación, por sus comentarios y su atención. Les deseo a todos muy buena semana. Gracias a todos. Un placer. Nos vemos. Gracias. Adiós, Chao, muchas chao. gracias. Gracias.